Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un día más a un nuevo vídeo del canal del hermano David Santiago. Una palabra revelada de parte de Dios para esta tierra de poder y de gloria. En anteriores vídeos, hace bastantes vídeos, estamos hablando de los principios de la doctrina de Cristo. Tratemos tres de ellos. Y hoy vamos a hablar los otros tres, que son en total 6. Pero hablaremos en siguientes vídeos de ellos. Hoy vamos a tratar uno de ellos, que es la imposición de manos. Y para ello vamos a empezar siempre como empezamos, con tema bíblico. Y vamos a decir en Hebreos capítulo 6, versículos 1 y 2 lo que dice al respecto. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de muertos y del juicio eterno. En siguientes vídeos, en este vídeo que vamos a hacer hoy y los que haremos los otros dos siguientes, trataremos luego también la resurrección de los muertos y el juicio eterno, porque los otros tres ya los habíamos tratado anteriormente. La imposición de manos es uno de los 6 principios de la doctrina de Cristo. Los demás son estudiados en siguientes vídeos y en anteriores vídeos. Los 6 son fácilmente identificados por notación y el tema del vídeo. Muy poco en estos días se escucha en nuestros días sobre la doctrina de la imposición de manos. Aunque no es tan popular como algunos otros tópicos, encuentra un lugar entre los principios de la doctrina de Cristo. Nuestro Señor, en su ministerio terrenal, le dio un alto rango en su enseñanza. Ya que la Escritura registra solo 6 de estos principios y la imposición de manos es uno de ellos, debemos sentirnos motivados a investigarlo cuidadosamente. Jesús enseñó muchas verdades maravillosas, siendo cada una de vital importancia. Este tema no es tan importante hasta que sea considerado parte del fundamento. Ahora debemos escudriñar profundo y edificar en Cristo, que es la roca, a fin de tener una vida cristiana segura. El trabajo del fundamento va despacio y no hace una demostración rápida, y por eso tenemos la tendencia de apresurarnos en otras cosas que consideramos de más fina calidad. De hacerlo, sufrimos y nos lamentamos de nuestra decisión al final. Pero ¿cuál es nuestro objetivo en este vídeo? Es establecer la piedra de fundamento y los principios de la doctrina de la imposición de manos, de consideración a los puntos presentados y agregue otros mientras lo estudia en profundidad. Pero ¿cuál es el significado de las manos en la Biblia? Como instrumentos de uso y servicio de nosotros mismos, de otros y de Dios, nuestras manos son de los miembros más importantes del cuerpo. Son referidas muchas veces en las Escrituras con relación a nuestras manos físicas. Su connotación espiritual y aun la obra de Dios entre los hombres es llamada la obra de las manos de Dios. Las referencias de las Escrituras a la mano derecha de Dios no son indicativas de la localidad, pero se refieren a un lugar de favor, autoridad, relación y poder. Las manos son enfatizadas en los principios de la doctrina de Cristo, en el trabajo espiritual de impartir, conferir, transferir, expresar, transmitir y confirmar. Los divinos dones no son ejecutados a la voluntad y capricho de los hombres. Aquel que impone las manos y aquel sobre quien se imponen deben estar en armonía, llenos de fe y en acuerdo con la voluntad de Dios y la palabra antes de desear los resultados que puedan ser obtenidos. Dios obra soberana e independientemente del acto de la imposición de manos, pero hace uso de este medio y método para realizar muchas de sus grandes obras. Es absolutamente necesario ser bíblico y escritural en este asunto. La discreción piadosa es también completamente necesaria en cada ocasión donde las manos se imponen sobre alguien más. Todos los tópicos como divididos dentro de categorías son míos, según se derivan de la Escritura. Claridad y entendimiento de las Escrituras es el objetivo de estos tópicos. Y vamos a entrar ya en tema, que es la imposición de manos. Serán cubiertas 5 áreas básicas en las que se usa la imposición de manos. Otras áreas pueden surgir mientras usted estudia y escudriña estas palabras, pero estas son las básicas en la Escritura. Primera, bendición. Un tremendo impacto puede ser hecho en la vida de un individuo cuando un ministro o santo de Dios
impone sus manos en alguien invocando las bendiciones de Dios sobre su vida. La edad no es una barrera para ser usado por Dios o recibir una bendición en esta manera. Jesús ponía sus manos en los niños y los bendecía. Los niños necesitan las bendiciones de Dios, invocadas sobre ellos en esta forma por sus padres, los santos y el ministerio. Cuando Jacob bendijo a Efraín y a Manases, cruzó sus manos y bendijo estos hijos de José, impartiendo sobre ellos el derecho de nacimiento. La fe fue una fuerza activa en estos casos, donde las manos fueron impuestas sobre otros por Jacob. La fe siempre debe estar en nuestros corazones cuando imponemos las manos sobre alguien en oración, pidiendo a Dios que lo bendiga. Nuestra petición por un niño o adulto debe ser razonable y bíblica, para que sea recibida. La segunda área es el liderazgo. Cuando los hombres son colocados en posición de liderazgo, especialmente aquellos de sucesión, es esencial que tengan la mano de Dios sobre ellos junto con la aprobación de los hombres. La imposición de manos por aquellos que están en autoridad trae bendición, dirección y liderazgo del Dios Todopoderoso a las vidas de quienes están entrando en las posiciones de liderazgo. Josué, al sustituir a Moisés, tuvo manos impuestas sobre él. Leví y sus descendientes fueron escogidos específicamente por Dios, pero fueron traídos a Israel y todo el pueblo de Israel puso sus manos sobre ellos. Qué gesto de apoyo, benevolencia y sumisión por parte de Israel, dándole confianza para hacer su trabajo sabiendo que la gente estaba detrás de ellos. Cuando Pablo y Bernabé fueron enviados a su viaje misionero, los maestros, profetas y posiblemente la congregación impusieron sus manos sobre ellos cuando los despidieron. 7 hombres fueron escogidos para servir las mesas en la iglesia primitiva, para que los apóstoles pudieran entregarse a la oración y a la palabra. Manos fueron puestas sobre ellos cuando se les confió la responsabilidad del liderazgo. Cada capacidad de liderazgo, desde la más pequeña hasta la más grande, necesita la aprobación, autoridad y bendición de Dios, juntamente con la de los hombres y las mujeres sobre los que alguien es llamado a dirigir. Cuando una iglesia local, estatal, nacional u organización internacional coloca personas en posiciones de liderazgo, no es una violación a la escritura que el pastor, ministros o santos, si son llamados a hacer esto, imponga sus manos en el líder que han escogido. Después de que esto sea hecho, ellos tienen la doble ordenación de Dios y el hombre sobre ellos. Y mientras sus vidas sean puras y sus esfuerzos sean los mejores, nosotros debemos apoyarlos en oración, financieramente o en cualquier otra medida a la cual seamos llamados. La tercera área es recibiendo el Espíritu Santo. Fe en Dios, arrepentimiento, bautismo en agua, en el nombre de Jesucristo y el Espíritu Santo son los elementos esenciales del nuevo nacimiento. Las personas pueden recibir el Espíritu Santo antes de ser bautizadas, pero deberán luego someterse al bautismo en agua. Dios también le da a la gente el Espíritu Santo cuando se le imponen las manos, pero no es esencial imponer manos en ellos para que lo reciban. El Espíritu Santo no puede ser conferido sobre alguien que no lo tiene por alguien que lo tiene. Dios bautiza con el Espíritu Santo, ya sea que las manos se impongan sobre nosotros o no. Puesto que Él da el Espíritu Santo, Él merece toda la gloria cuando alguien es lleno con el Espíritu. Si el imponer manos en alguien y pedir a Dios que le dé el Espíritu Santo es correcto y escritural, luego deje el asunto a Dios. Estudie lo que estamos hablando. Si quieres un más profundo, vea los anteriores vídeos que estamos hablando. ¿Por qué? Porque Pedro y Juan fueron a Samaria cuando Felipe estaba predicando y bautizando a los samaritanos en el nombre de Jesús. Ellos no habían recibido el Espíritu Santo antes de este tiempo, pero cuando los apóstoles impusieron sus manos sobre ellos, recibieron el Espíritu Santo. Ananías fue a Saulo, después que era Pablo, puso sus manos sobre él y éste recibió el Espíritu Santo. El apóstol Pablo en Éfeso puso sus manos en aquellos que conocían solamente el bautismo de Juan el Bautista. Ellos recibieron el Espíritu Santo, hablaron en lenguas y fueron rebautizados en el nombre de Jesús. El cuarto área es la sanidad. Hay muchas referencias que son encontradas en la Biblia relacionadas con la sanidad mediante la imposición de manos. Dios hace la sanidad,
Pero no es el poder o la santidad del que impone las manos lo que trae la sanidad. Dios puede y en efecto sana sin que las manos sean impuestas sobre el enfermo. Pero Dios usa este método e incluso manda a los creyentes a usarlo, como veremos en esta lección. Hay dos asuntos importantísimos que necesitan ser abordados en este estudio para mejor entendimiento, para permanecer dentro de las Escrituras y para evitar confusiones. Primero, la imposición de manos por los creyentes. A todos los santos les está permitido imponer las manos sobre los enfermos y pedir a Dios que los sane. El laicado no debe ungir con aceite. Esto está reservado para el ministro o aquellos que han sido nombrados por el ministerio solamente. Segundo, imposición de manos por el ministro. Los ministros deben ungir con aceite en el nombre del Señor, pidiendo a Dios que sane al enfermo. También pueden imponer manos sobre alguien sin ungirlo con aceite, pidiendo a Dios que lo sane. No hay propiedades sanadoras en el aceite. La sanidad viene de Jesucristo. Ungir con aceite es un acto de fe y obediencia a la palabra de Dios. Hay numerosos pasajes bíblicos, les son dados para estudio en el contexto de nuestro tema. Los creyentes pueden imponer las manos sobre el enfermo. Los ministros pueden ungir con aceite. Jesús sanó las multitudes. La mujer con espíritu de enfermedad fue sanada. La suegra de Pedro. El hombre cojo fue levantado por la mano. Jesús sanó a algunos, pero la incredulidad los obstaculizó. Jesús sanó un hombre ciego e impuso sus manos en él 2 veces. Milagros especiales fueron hechos por las manos de Pablo. Publio fue sanado. Cristo sanó al leproso. Hay muchísimos más milagros allí en la Biblia. Solo hay que estudiarlos y escudriñarlos a fondo. En cada uno de estos casos, las manos fueron usadas como canales a través de los cuales Dios trajo sanidades. Que podamos nosotros en nuestros días, donde abundan las enfermedades y dolencias, consagrarnos a su servicio y llegar a ser un canal a través del cual Él pueda tocar a otros mediante nosotros. Y el quinto área es el ministerio. Esta sección es para aquellos que están entrando al ministerio y han sido ordenados por otros ministros. Cualquier ministro presunto debe estudiar este punto con cuidado hasta que lo entienda claramente. Timoteo era un joven ministro al cual Pablo le estaba recordando su responsabilidad de mantener vivo el fuego de Dios en su vida y ministerio. Aparentemente, una profecía había sido hecha concerniente a Timoteo y Pablo. Estaba refrescando su mente sobre esto y animándole a no fallar. El presbiterio le había impuesto las manos ordenándolo para el ministerio. Por lo tanto, Timoteo tenía un cargo solemne que mantener. Es el caso también de Pablo y Bernabé. No solamente habló el Espíritu Santo aquí, pero a estos hombres se les habían impuesto las manos antes de que fueran enviados. Aquellos que entran en el ministerio deben tener en mente la necesidad de una doble ordenación. Primero de Dios y segundo del hombre. A menos que nos probemos a nosotros mismos fieles ante los hombres, obteniendo su favor, su encargo y bendición, nuestro ministerio logrará poco si es que logra algo. La responsabilidad descansa en aquellos que imponen las manos en otros por cualquier causa que sea, puesto que nosotros estamos confiándonos a nosotros mismos en esta posición bajo el liderazgo de Dios. Así como su palabra nos da autoridad, varios factores necesitan ser considerados. Pero ¿cuál es la responsabilidad asumida en cada uno de nosotros? Al imponer las manos sobre alguien más por cualquiera que sea la razón, esto no es un acto forzado sobre usted. Usted asume cierta responsabilidad personal en el asunto. Antes de que aceptamos la posición de hacer lo que Dios permite a los hombres hacer en esta área, necesitamos poner en la balanza algunas cosas desde una perspectiva escritural. Acepte estos retos de compromiso personal y permítase usted mismo ser usado por Dios, ya sea ministro o un santo. Primero, viviendo rectamente. Vivir una vida santa y piadosa de acuerdo con la enseñanza de la palabra de Dios y tener buen testimonio en su asamblea local. Es un imperativo antes de que practiquemos imponer manos en alguien más. Los 7 hijos de Esceva asumieron la responsabilidad de echar fuera a Satanás cuando no estaban en posición de hacerlo. Simón no era recto con Dios, pero quería el privilegio de imponer manos en otros para que recibieran el Espíritu Santo. Pero Pedro lo reprendió por esto. Antes de que podamos dar, debemos recibir. Pedro y Juan tenían algo que dar antes de que tomaran al hombre cojo de la mano.
Segundo, motivos correctos. Nuestro motivo debe ser el correcto al imponer nuestras manos en alguien más pidiéndole a Dios que le ayude. La gloria y el honor pertenecen a Dios. Nunca dé o acepte gloria cuando Dios le use en la imposición de manos. La humildad debe ser la marca de aquellos a quien Dios usa. Estudie la actitud de Pedro y Juan en Hechos capítulo 3 versículos 12 al 16. Ser exhibicionista, llamar la atención hacia sí mismo o aceptar alabanza u honor deben estar lejos de nosotros. Somos solamente vasos de barro a través de los cuales Dios escoge trabajar. Dele a Él toda la gloria, todo el honor y toda misericordia. Tercero, la fe es requerida. Cuando imponga manos en alguien y le pida a Dios que haga algo en esta vida, usted deberá ejercer fe para lo que usted está pidiendo. Crea que Dios va a hacer lo que usted le está pidiendo. Primero, la fe en el nombre de Jesucristo sanó al hombre cojo. Isaac y Jacob tuvieron fe cuando ellos impusieron manos en otros. Es la oración de fe que salva al enfermo. 4 puntos. No imponga manos con ligereza sobre los hombres. Pablo le está advirtiendo a Timoteo que no se apresure a ordenar a otros hombres dentro del ministerio o colocarlos en lugares de responsabilidad o liderazgo. Una buena regla a seguir donde está envuelta la imposición de manos es ser cuidadoso, tener precaución y ser bíblico en el sentido más verdadero de la palabra. Imponer manos ligeramente en cualquiera sin pensar, razonar o sin un propósito detrás de ello disminuye su importancia y lo sagrado. Estamos trabajando con un principio de la doctrina de Cristo y no con una payasada humorística de talento teatral. No se lo tome a risa, es algo muy importante. Quinta área, discreción. Todos los que imponen manos sobre otros deben mostrar consideración, cuidado y respeto por la persona que se está orando. Abajo tenemos unas pocas de estas áreas. Añada otras que vengan de la experiencia y el estudio personal. No agarre una persona toscamente, especialmente a alguien que está orando en el altar o a alguien que está enfermo. La conducta de este tipo distrae más de lo que beneficia. Agarrar a alguien bruscamente no trae más poder de Dios, solamente atrae atención indebida. Cuando esté orando con o por el sexo opuesto, coloque su mano en su cabeza solamente. ¿Se dijo suficiente? Quitarle el sombrero a una señora o despeinar a alguien es innecesario, desordenado e inapropiado. Ir por todo el edificio imponiendo manos, sobre todo sin razón alguna, está fuera de orden y de contexto. Propósito, razón y causa deben estar tras el acto de la imposición de manos. Cuando trabajamos con inconversos o aquellos que no saben nada de esta doctrina, debemos mostrar sabiduría y consideración por ellos. Asegúrese que Dios le está dirigiendo a imponer manos en ellos o podrá ser perjudicial para ellos. En resumen, el trabajo de Dios es contrario a la manera y pensamiento carnal del no regenerado, pero cuando se hace de acuerdo a la palabra de Dios y al Espíritu, traerá los resultados deseados. Buenos modales y decoro espiritual, junto con la dignidad del Todopoderoso, siempre acompañan los principios de la doctrina de Cristo. Que esto sea siempre así en la imposición de manos. Dios nos ha permitido que pongamos nuestras manos sobre otros y que le pidamos a Él que los bendiga mediante nuestras oraciones. ¡Qué privilegio! El pueblo de Dios debe aceptar ambos, el privilegio y la responsabilidad de imponer manos. Vivimos en un mundo herido, hambriento y solitario, que está deseoso no solo de un toque humano, sino también de un toque divino en el nombre de Jesús. Que mientras usted se extienda para tocar a otros, sea también tocado por Él en el nombre poderoso de Jesús. Bueno, amados hermanos, con estas palabras me voy a despedir de este vídeo, pero seguiremos tratando en siguientes vídeos más los otros siguientes dos principios de la doctrina de Cristo. Nos quedan 2, hemos visto 4, pero nos quedan aún 2 por vivir, que son la resurrección de los muertos y el juicio eterno. En siguientes vídeos hablaremos de esos 2. Pero no olvidéis dejar vuestros comentarios, dejar vuestros me gustas acerca de este vídeo, que os ha parecido
Y no olvidéis suscribiros a este canal del hermano David Santiago, un canal que nace con palabra revelada de parte de Dios para esta tierra, con una palabra de poder, porque así es el propósito que Dios ha puesto en mi corazón, de ir, como dice sus mandamientos, ir y predicar el evangelio a toda criatura en el nombre de Jesús. Así tenemos que ser todos, es un mandamiento, es una orden, es una obediencia de Cristo a todos nosotros, los servidores de Cristo y guerreros. Así tenemos que ser. Y no olvidéis dejar vuestros comentarios y vuestras preguntas acerca de otros temas que tengáis en vuestras cabezas, en vuestra mente, en vuestros corazones, y nosotros os contestaremos siempre con tema bíblico en el nombre poderoso de Jesús. Que la paz, el gozo y la misericordia de Dios os acompañen todos los días de vuestra vida, y en la casa de Jehová moraremos por largos días. En Dios haremos proezas y Él hollará a vuestros enemigos. En nombre de Jesús hay victoria siempre y para siempre. Que el Señor me los bendiga grandemente y muchos saludos de vuestro hermano David Santiago. Que Dios les bendiga grandemente y estamos siempre en victoria. ¡Bendiciones!